Buenas tardes, nosotras somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Actualmente cursamos segundo semestre y estamos en el programa de psicología. Hoy vamos a entrevistar al psicólogo y magíster Walcott Loaiza Delgado, quien nos va a direccionar acerca de uno de los enfoques de la psicología, el cual es el psicoanálisis. Mucho gusto, mi nombre es Natalia Palacio, Priscila Perdomo, Milet Roldán y Michelle Mejía. Bueno, Walcott, ¿podrías darnos una explicación acerca de qué es el psicoanálisis? Bueno, eso no es una pregunta tan fácil de responder. El psicoanálisis inicia, al principio parece como una experimentación, y es que los doctores se dan cuenta que hay fenómenos que no se pueden explicar fisiológicamente, ¿sí? Por ejemplo, y por decirte algo, cuando una persona de repente tiene todo su organismo fisiológico funcionando correctamente, pero sin embargo tiene un síntoma del cual no puede dar cuenta el médico, ¿sí? Todos sabemos que una lesión cerebral genera una consecuencia en el cuerpo, ¿sí? O en las facultades cognitivas. Bien. Pero ¿qué pasa cuando llega un paciente y dice, es que no siento mi mano? ¿Sí? El médico hace la evaluación y se da cuenta que está bien, no tiene ninguna lesión en la cabeza, un golpe, un ataque o algún derrame que pudiera explicar esa condición. El psicoanálisis surge como una propuesta, al principio de corte teórico, luego ya un poco más, si se puede decir, investigativo, tratando de contestar esas preguntas, porque hay gente con dolencias particulares y que médicamente no tienen una explicación, ¿sí? El psicoanálisis es un abordaje clínico y terapéutico de esos casos raros. Te voy a dar un ejemplo, un poquito más complicado. ¿Por qué llega una muchacha a un hospital y dice, es que estoy embarazada? Y el médico le hace todas las pruebas y no tiene embarazo, pero sí se le ha suspendido el periodo y ha presentado anormalidades fisiológicas, ¿sí? Por ejemplo, el crecimiento de los senos, todo eso, ¿sí? ¿Por qué presenta la sintomatología de mujer embarazada pero su cuerpo no tiene ningún embarazo? ¿Sí? Ahí es cuando aparece la figura del psicoanalista, tratar de explicar qué es el embarazo psicológico. Ese y muchos casos surgieron en esa época, estamos hablando de hace más de 100 años. ¿Sí? Y los investigadores tratan de dar una respuesta a eso, y ahí es que sale el conjunto de conocimientos al que le llamamos psicoanálisis. Muchas gracias. ¿Quiénes son los principales representantes del psicoanálisis? Bueno, decir que haya principales representantes del psicoanálisis es tratar de cortarlo en el tiempo. Más bien diría quién fue más famoso en su época, ¿sí? El más famoso y el que se queda en la cultura popular es Sigmund Freud, ¿sí? El médico que trata de dar cuenta de ciertos fenómenos fisiológicos originados por cuestiones eminentemente psicológicas, ¿sí? Otros representantes son Jacques Lacan, que es como de la última ola del psicoanálisis. Él era un psiquiatra francés, un tipo extremadamente solicitado, un excelente clínico, ¿sí? Que construye una fama a partir de lo que escribe y de los pacientes que atiende. En términos de desarrollo infantil tenemos a Donald Winnicott. Él hace una investigación sobre objetos transicionales que es bastante válida hoy en día y que trata de explicar cuestiones sobre el desarrollo infantil y sobre las etapas de desarrollo afectivo del infante. Tenemos otros, por ejemplo Bowlby, quien explica la teoría del apego relacional. O sea, ¿por qué una persona se apega a una figura afectiva o una figura de autoridad? ¿Sí? Tenemos a Melanie Klein, que se llama ella, ¿sí? Que trata de explicar la relación del vínculo primario, o sea, del vínculo materno sobre un individuo y cómo esto puede o no configurar vías patológicas, ¿sí? Es en el psicoanálisis muy común que la trayectoria del psicoanalista determina los aportes que hace, ¿sí? Por ejemplo, si el psicoanalista se enfoca solo en niños, así mismo se dan sus aportes. Ahí tenemos a Winnicott. Sí, si se trata de adolescentes, ahí tenemos por ejemplo a Klein, ¿sí?
Si tenemos algo más generacional, tenemos a otros investigadores. Hay uno que se me escapa el nombre en este momento. Él investigó las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Y esas etapas las dividió en 8 grandes cimas, si no estoy mal. Y cada cima representa una habilidad, ¿sí? Él estudia desde la niñez hasta la vejez. Y es un trabajo tremendamente interesante, ¿sí? Hablar de principales representantes, digamos que no es justo, ¿sí? Porque depende de la época del tiempo en la que tú te pares. Pero más o menos los que te he mencionado son como los que han creado más, no sé, más impacto en la cultura, ¿sí? Entonces, sería eso. ¿Cuáles son los postulados básicos a nivel teórico y metodológico en el psicoanálisis? Bueno, a lo largo de mi trayectoria no he usado tanto la vía psicoanalítica ni la psicodinámica en mi trabajo. Yo he utilizado una postura más bien radical en cuanto al comportamiento, ¿sí? Últimamente me he enfocado en la teoría contextual, que está bastante alejada del psicoanálisis. Pero en mi formación de psicólogo tuve una base psicoanalítica importante, entonces voy a tratar de contestar en base a esa experiencia, tratando de aclarar que no estoy actualizado en este momento. Respecto a la metodología del psicoanálisis es totalmente ideográfica. ¿Qué quiere decir eso? Se centra en la relación única y exclusivamente sobre el paciente o sobre el consultante, sea como sea que le llamen en la literatura en ese momento, ¿sí? O sea, en este momento la relación terapéutica es lo más importante, es mi relación con ese otro que está al frente, ¿sí? Mi metodología se centra en él, en ella, en lo que me diga y en lo que no me diga. Metodológicamente es importante resaltar que el lenguaje construye la relación, ¿sí? Pero que el no lenguaje, o sea, los gestos, las mañas, esas cosas, construyen el procedimiento, ¿sí? Es muy usual en psicoanálisis hablar de los lapsus, hablar de los equívocos, de los olvidos, de los sueños, ¿sí? O sea, no es solamente lo que la persona dice, sino lo que inconscientemente me revela. Metodológicamente tenemos que hay un constructo gigante que se llama inconsciente, ¿sí? Un constructo que no puede ser validado científicamente, porque a pesar de que todos sabemos que hay algo inconsciente en nosotros, no lo podemos traer a voluntad, ¿sí? Todas las personas sueñan así no se acuerdan. Y los mensajes del sueño inconscientemente nos traen algo sobre nuestra vida privada y nuestra vida pública. Sin embargo, yo a voluntad no puedo decir voy a soñar, ¿sí? No, yo tengo un recuerdo de un sueño. Ahora, si el paciente trae a consulta un sueño, yo puedo tratar de interpretarlo. Y lo más probable es que me hable algo acerca de sus angustias del día a día, sus relaciones, ¿sí? Metodológicamente yo me fijo mucho en lo que la persona dice y en lo que no dice, en su expresión corporal, en su expresión emocional, ¿sí? ¿Cuál es el relato? ¿Cuál es su historia? Como tal, el psicoanálisis trata de buscar raíces respecto a la problemática actual, ¿sí? Y es muy común, por ejemplo, que las patologías actuales se expliquen por sucesos del pasado, ¿sí? Algunos lo pueden llamar traumas, yo lo puedo llamar vivencias, ¿sí? Y nos damos cuenta que esas vivencias explican qué es lo que le sucede a esa persona en el momento, ¿sí? Bueno, ya para la parte teórica, el psicoanálisis trata sobre la teoría del inconsciente, ¿sí? Ahí traté de explicarlo un poco, pero pues para ahondar, se supone que todos tenemos una especie de estructura psíquica que comanda nuestra vida y que funciona todo el tiempo, tanto a nivel consciente como inconsciente. Teóricamente hablamos de un super yo, ¿sí? O sea, es una teoría, no recuerdo exactamente la palabra, pero es una teoría que nos habla sobre estratos de la conciencia, ¿sí? La conciencia más fuerte, la que encamina las reglas, la que podemos llamar la conciencia propiamente dicha, es el super yo. Es donde están mis valores, es donde está lo reprimido, es donde están las reglas, ¿sí? Es donde está la forma en que yo me desenvuelvo socialmente, una forma aceptada de desenvolverme, ¿sí? Es la que dice que a pesar de que tenga ira, yo no me voy a desquitar con todo el mundo, ¿sí? Es la que me dice, hay que controlarse, ¿sí? Es como la voz del padre, la voz de la madre que dice, no haga eso. Ahí está el super yo, ¿sí?
El nivel más básico, bueno, mentiras, el que le sigue es el yo, que son mis expresiones personales. Es básicamente mi identidad, básicamente la persona que se porta fuera de las cámaras, ¿sí? No es la persona que actúa, la que asume una máscara, por ejemplo, la máscara del profesor, la máscara del estudiante, no, es realmente como es la persona desordenada, la persona que le gusta esto, le gusta aquello, la persona política, por ejemplo, ¿sí? Y debajo de eso está el más conflictivo, ¿sí? Que sería el ello. El ello son todas las pulsiones, el ello son todas las herencias evolutivas, todas las herencias de desarrollo que tiene un ser humano. Se le puede decir las herencias primitivas, la agresión, ¿sí? El espíritu de supervivencia. El ello es como todo lo conflictuado dentro del ser humano, es todo lo que representa un problema a la hora de ser expresado, ¿sí? Por ejemplo, un deseo de matar, que es inherente a todas las personas, porque después de todo en el desarrollo la gente tuvo que aprender a matar para poder sobrevivir, matar por ejemplo un animal, ¿sí? Eso está ahí con uno, pero como el super yo entra en conflicto, ya la persona no se va a poner a matar para sobrevivir, más bien va a ir a un supermercado, ¿sí? Esos serían más o menos los postulados teóricos de los que se desprende la teoría psicoanalítica. Por supuesto, son postulados que tienen problemas a nivel, sobre todo investigativo, ¿sí? A nivel científico, porque clínicamente el psicoanálisis es totalmente válido, pero si ya lo metemos en una construcción científica, radical científica, es difícil probarlo. Yo como hago un experimento para demostrar que hay un inconsciente y que todos tenemos un inconsciente. Y para no ir más lejos, ¿cómo hago yo para demostrar, por ejemplo, que hay un inconsciente colectivo, que hay arquetipos? O sea, un inconsciente que todos compartimos solamente por el hecho de nacer humanos, ¿sí? Que ya son otro tipo de investigaciones, pero que nos traen problemas técnicos muy grandes, ¿sí? Sin embargo, si todo este mundo lo dejamos en la clínica, es muy probable poder usarlo y que sea eficiente, ¿sí? A pesar de que han pasado más de 100 años, el psicoanálisis no ha cambiado mucho. O sea, sí ha cambiado la literatura, pero la estructura básica sigue siendo casi que la misma, ¿sí? Y pues bueno, eso es más o menos la respuesta a tu pregunta. ¿Qué terapias importantes se realizan en el psicoanálisis? El mundo de las terapias es casi tan grande como el mundo de la música, ¿sí? Pongamos un ejemplo particular. Digamos que yo soy un guitarrista. Mis habilidades musicales son suficientes y abarcan lo necesario al mundo de la guitarra. Pero eso no significa que yo pueda manejar una batería, o un piano, o un teclado. El problema de las terapias en psicología es que son muchas, ¿sí? Abarcamos desde la humanista hasta la cognitivo-conductual, hasta la conductual radical. Y cada uno de esos mundos es como una isla que tiene sus propios frutos, ¿sí? Si nos referimos a la isla de psicoanálisis, los tratamientos más exitosos son los que han venido de las terapias psicodinámicas, ¿sí? Este tipo de terapias se caracterizan porque tratan de generar un efecto restaurativo en la relación primaria y secundaria del paciente. Por dar un ejemplo grosero, cuando una persona tiene una patología, por ejemplo, ansiedad o depresión, es muy probable que la patología se remita a la relación que tuvo ese individuo con la mamá y con el papá, o con quien hiciera las veces de papá y mamá, porque no siempre son los biológicos, ¿no? Puede haber sido una tía, puede haber sido un vecino, puede haber sido un profesor inclusive, ¿sí? Al tratar de reparar esa relación que en algún punto se rompió o se dañó, es cuando la persona va a lograr un efecto terapéutico sobre la problemática que tiene, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir que una persona está deprimida porque es una persona que tiene un límite demasiado alto respecto a sus propios logros, ¿sí? Es decir, no importa lo que haga, puede tener una carrera, una maestría, un doctorado, siempre va a estar triste. Y si yo las traigo eso a sus orígenes, me doy cuenta que hay una madre impositiva, una madre que nunca se satisfajo de lo que hacía ese hijo, nunca. O sea, una madre que solamente representaba a su hijo, pero al mejor hijo,
Una mamá que no le servía que el hijo estuviera en segundo puesto, no, tenía que estar en primero para poder reconocerlo, ¿sí? Entonces inconscientemente esa persona recrea ese combate inconsciente, bueno, ese combate, ¿cómo decirlo?, ensoñativo, ¿sí? Y es una persona que no se puede satisfacer a sí misma, es una persona que todo el tiempo está luchando internamente con una idea, y la idea es que no es suficiente, que no importa lo que logre, nunca va a llegar, nunca es suficiente, o sea, nunca va a ser suficiente para ese ser primario, para el ser madre, ¿sí? Nunca lo va a lograr. Entonces, ¿qué hay que hacer en esa terapia? Terapia psicodinámica, tratar de reparar ese vínculo. ¿Cómo se logra en la figura del terapeuta? ¿Sí? Como es un vínculo dañado desde hace mucho tiempo, la terapia se hace larga, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque uno no puede arreglar una cosa que viene dañada desde hace años en un día. Es cuestión de semanas o meses, ¿sí? Esa es una forma de terapia. La otra, y que ha sido muy exitosa, es la hipnosis, ¿sí? A través de la sugestión pura, lograr que una persona genere un cambio en algún hábito de su comportamiento. Tú lo ves en todo tipo de conductas, sean disruptivas o no, por ejemplo en fumar, ¿sí? En tomar. Mucha gente acude a ese tipo de tratamientos para poder lograr reducir la intensidad de esa conducta y sentir una cierta tranquilidad. Ha sido probado en fobias, en ansiedad, en depresión, ¿sí? Inclusive en trastornos de la personalidad. La otra gran terapia es la psicoanalítica propiamente dicha, ¿sí? En esa ya estamos hablando de lo típico: asociación libre, interpretación de sueños, ¿sí? Ese tipo de terapias, por así decirlo, en la que yo me enfoco enteramente en el contenido inconsciente que me trae a cuento mi paciente, ¿sí? O sea, es una relación terapéutica radical, en la que mi único insumo es lo que él me cuenta. Por ejemplo, yo soñé tal cosa anoche o hace una semana, o de repente tengo un recuerdo, ¿sí? Y me gustaría hablar de ese recuerdo aquí en la terapia. Todo eso es retrospectivo. O sea, yo trato de buscar en el pasado el origen de lo que está pasando en el presente. ¿Cuál es el punto de esas terapias? El entrenamiento. El entrenamiento en psicoanálisis es muy largo, mucho más largo que el de las terapias cognitivas, ¿sí? Un entrenamiento en terapia cognitiva conductual fácilmente puede durar 2 años, ¿sí? Y sin embargo la persona está preparada para recibir todo tipo de pacientes. Un entrenamiento en psicoanálisis se puede demorar 5 años, 6 años, 10 años, ¿sí? Siendo mucho más costoso de adquirir, sobre todo en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que a pesar de que la efectividad de la terapia está comprobada, hay muchos psicólogos que se van hacia otras áreas, porque es que brinda frutos más rápido, ¿sí? Es como un aguacate. Yo puedo esperar a tener mi aguacate, pero son 5 años hasta que el árbol crezca. O más bien una guayaba, eso crece más rápido, ¿sí? Entonces ya depende, no de una cuestión de efectividad terapéutica, sino de formación del terapeuta. Ya es decisión de cada psicólogo por qué lado se va, porque también se puede ir por el lado psiquiátrico propiamente. Ninguna de las terapias va a ser eficiente de por sí. Todas las terapias tienen que tener un entrenamiento integral, ¿sí? Y el entrenamiento integral depende de con quién se entrene uno. ¿Eso qué quiere decir? Que entre mejor sea el maestro que uno tiene, mejor sea el clínico que uno tiene, es más probable que uno sea buen clínico, ¿sí? Porque si el clínico que está entrenando a la persona es un mal clínico, pues ¿a quién va a entrenar? ¿Sí? Colombia adolece de eso, de tener clínicos bastante cuestionables, porque han tenido una formación pobre, ¿sí? Por eso es menester de clínico estarse actualizando, estar leyendo, estar buscando literatura, ¿sí? Estar preguntando. No de una forma inquisitiva, no, estar ahí preguntando qué es lo que ha salido nuevo, qué es lo que ha avanzado, leyendo casos de pacientes, casos exitosos o casos que del todo fueron un fracaso, pero hay que estar ahí leyendo, formándose, ¿sí? Para no ir a cometer errores, porque es que con lo que se juega es el bienestar de una persona, no es cualquier cosa. No es como decirle, no, pues vaya a tomarse ese acetaminofén, que es lo que pasa en las EPS, ¿no? Es lograr una relación constructiva, una relación reparativa, ¿sí? Y para eso se necesita tiempo y esfuerzo.
y bastante nivel académico. Bueno, Walter, muchísimas gracias por su tiempo y por brindarnos este espacio de conocimiento. Gracias. Gracias.